Sigamos con el ejemplo que les creé ahorita, ¿cierto? Del Burradis. Voy a copiarlo. Voy a ver si lo puedo copiar rápidamente. Ah, pues cierto que se me cerró esto, mucha pelota. Entonces, vamos a decir que espero me acuerde bien. Eran puros unos y creo que 3 ceros al final. La verdad, yo no es que planeé esto, ¿no? Se me ocurre hacer eso muy raro. Y Q, no me acuerdo si el problema era cuando era el multiplicando, el multiplicar. Es que hay una versión que es más difícil. Yo creo que esta es la más difícil, pues si no, pues, suerte. Pues es como suerte, ¿no? Listo. Entonces, este es menos 8, ¿cierto? En decimal. Y este por acá es 7. Y nuestro objetivo es obtener menos 56. ¿Listo? Entonces, va a haber una propiedad, va a haber una propiedad en que vamos a hacer una vaina cíclica, ¿listo? Entonces, qué pena muchachos, pero yo nunca he sido bueno para las cosas técnicas. Es algo cíclico, ¿listo? Y el ciclo va a girar en torno a Q, ¿listo? A Q. Entonces, por ejemplo, este Q que quiero que lo visualicen bien, voy a copiarlo acá aparte, no sé si lo puedo hacer más grande. Voy a separarlo así en 2 de 4. Así. Lo puedan ver bien grandote, así. Entonces, este es Q, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer algo, ¿cierto? En el cual el último bit de Q en el instante, o sea, en el instante en que está la máquina, el último bit de Q lo vamos a llamar Q0. ¿Listo? Este si no lo quiero también. Este último bit lo vamos a llamar Q0. Y el primer bit de nuestro número de Q va a ser Q a la menos 1. ¿Listo? Y ustedes miran, Pablo, ¿qué es Q a la menos 1? Ya me está metiendo números negativos, no, se me complicó mucho esto, ¿no? Está dura la cosa, pero no es nada del otro mundo. La cuestión es que vamos a rotar, ¿cierto? Entonces, esto lo vamos a rotar, ¿listo? Entonces voy a hacer una copia, paste. Entonces, el último bit, ¿cierto? El último bit de Q va a pasar a ser el primero, ¿listo? Todo esto se va a mover un bit, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo Q a la menos 1, me refiero a que en el ciclo anterior ese bit era Q0, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden observar aquí que este, vamos a cambiar rápidamente aquí de color. Este es 1, ¿cierto? Este no va a cambiar. Listo. Entonces, este es en un ciclo, ¿cierto? Entonces, este es, digamos, la primera vez que pasamos por la máquina. Entonces, llamémosle a esto, no sé, N. N va a ser el contador. Entonces, supongan que acá el contador está en 7, que apenas iniciamos. ¿Listo? Yo creo que es que le estoy dando algo. Descubrí el atajo para cerrar el open board, pero no sé cuál es. Entonces, acá y que este es 6. ¿Listo? Nosotros vamos a hacer esto cíclico y por acá arriba de pronto ya pudieron darse cuenta, perdón, que esta máquina tiene n ciclos, ¿cierto? Entonces, en realidad esto debería ser 8, ¿no? 8 y este 7. Nosotros vamos a rotar ese número completamente. No siempre, no me acuerdo, creo que no afecta, uno le hace cambios al cubo o hace este movimiento, ¿no? En alguno de estos puntos. Entonces, esta va a ser la clave del problema, ¿cierto? Y otras cosas que vamos a hacer ahorita. Esa rotación. Entonces, cuando yo digo Q a la menos 1, me refiero que en el ciclo anterior, ese fue Q0,
Listo. Vamos a hacer esta transición y la vamos a hacer muchas veces. Listo. Entonces, para no dar más vueltas, voy a hacer un ciclo completo, ¿cierto?, de la máquina con estos números, con los ejemplos que les he mostrado hasta el momento. Entonces voy a subir esto. Pues tratemos de hacer, voy a hacer algo similar a lo que... Igual está numerado con estados, acuérdense, los estados es como si fuera una FCM, entonces la idea es arrancar en S0, S1, y luego vamos a volver a S1, o sea que por S0 solamente vamos a pasar una vez. Entonces, la primera vez y única, porque vamos... Uy, pero espera, negro y más chico, porque si no, eso va para largo. No me chico. Ahí. Vamos a hacer en S0. U, V, W, X, letras, ¿cierto? Porque está la CM. Si esto fuera una CMRTL, tendrían que darle unos registros, ¿listo? Y los registros tienen que ser únicos, no pueden usar un mismo registro para varias variables auxiliares. Pero eso sea claro, ¿cierto? Entonces, vamos a definir rápidamente. Esto todo lo podemos hacer de golpe porque es un cero, es como el banco de registros tiene una conexión a tierra, o se lo imaginan, y todo se puede mandar a cero rápidamente sin desperdiciar tiempo. Pues, es una operación tan esencial, la lógica las máquinas la manejan con electricidad, entonces sencillamente es quitarle la electricidad o aterrizarlo. U, V, W, al principio ir un poco lento y luego uso la magia del copy-paste para ir más rápido. Si tienen preguntas, la pueden ir haciendo, no hay problema. Si no, pues aquí estamos. M, creo que está arriba. Entonces sería. Creo que acá no me deja copiar. ¿Saben qué? Lo voy a hacer. No me demoro copiando y pegando. Les recomiendo, muchachos, si son como yo y nos embolatamos con el binario, mantengan siempre el decimal es su amigo, porque pues ustedes todavía habían trabajado con decimales, entonces una cosa es que no sean capaces de multiplicar en binario, pero pues ya en decimal, sí, pues como yo, entonces estar muy jodido. Ya se la acabo en eso. Bueno, sigamos, contador. ¿Cierto? En la cantidad. Listo, este es el primer estado, ese cero. Por acá la idea es pasar rápido. Siento que me estoy quedando sin eso. Quiero que me quede al menos el primer ciclo aquí completo. Esto por arriba. A ver cómo optimizo el espacio. Entonces, normalmente los primeros estados son fundamentales, ¿cierto? Algo está sucediendo en los primeros estados que va a afectar significativamente nuestro problema. ¿Qué estamos haciendo en S1? Chirray con cero, Chiblet con... Estamos hallando el LCD, ¿cierto? Creo. O el MCD. Deme un segundito. No, porque el MCD se ya era sumante. Estamos hallando el LCD. ¿Por qué? Porque la primera decisión, esta decisión que está aquí, y esperen, escribo algo, la vamos a tomar con Q0, ¿cierto? Entonces, esta primera decisión la vamos a tomar con Q0. Entonces, tenemos que hallar Q0, que es hallar el LCB de S1. Y pues, en la monitoría anterior les expliqué esto de por qué se hacía un chip RAID y por qué se hacía un chip LED, ¿cierto? Pero en realidad lo que estamos haciendo es detectando el LCB de Q0. Entonces, directamente yo voy a escribir eso. Voy a hallar eso, ¿cierto? Entonces, en S1, esto es un pequeño, ¿sí? El LCD, que sería Q0, en nuestro caso es 1, ¿cierto?
Entonces, ese sería el primer paso, hallar el LCB de Q0 y bueno, estos son los pasos que hay que hacer, que ya les expliqué. Pueden ver los paquetes o pueden revisar por qué se hace de esta forma. Y Q0 entonces se hace con C1, ¿cierto? Como les había explicado anteriormente, si C es lógica inversa, ¿cierto? Entonces, si el resultado de C, ¿cierto? Es 1, o sea, estamos comparando con 1, entonces, acá estamos obteniendo el resultado de C, ¿cierto? Y C tiene una relación con Q0. ¿Cuál es la relación? Que son inversos, ¿cierto? Entonces, un breve recorderis. Si C es igual a 1, no sé por qué esto me está quedando permanentemente tan chiquito. O creo que era así chiquito, pero uy, no, eso no se ve nada. A tocar esta hora. Entonces, si C es igual a 1, Q0 es igual a 0. Entonces, esto es como un entonces, algo así, ¿cierto? Y viceversa, si C es igual a 0, pues Q0 es igual a 1. Entonces, con esta lógica, es que se va a tomar la decisión si vamos a ir a S3 o a S2, ¿cierto? Entonces, si C1, y este cuadrito, y es como si estuviéramos programando con un i. Entonces, vamos a comparar si C es igual a 1. Entonces, si C es igual a 1 y nos da un 1, ¿cierto? Entonces, sabemos que Q0 es 0. Entonces, el camino de C3 es cuando Q0 sea igual a 0. ¿Listo? Y el camino de S2 es el contrario. C es igual a 0 porque cuando lo comparamos nos dio 0. Y si C es 0, entonces Q0 es 1. ¿Listo? Entonces quiero que tengan en cuenta eso. Entonces, como nos dio esto, nos dio 1, entonces nos vamos a ir por S3. Y el siguiente paso que vamos a hacer es con S3. ¿Y qué hay que hacer en S3? Hallar QMSB. Entonces ahí hay que hacer lo que yo les dije en algún momento. Tienen que coger Q, sumar 2 veces Q y mirar qué les da C, ¿cierto? Y acá la lógica sí es directa. Entonces, en este caso, entonces esto es para la primera decisión, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos llamar, ¿cómo lo llamamos? Ok, voy a hacer eso un rayo. Esto no debería ser lo más adecuado, pero pues esto es lo que toca hacer. Pues, es esto. Y ahora esta es la del MSB, ¿cierto? Entonces por eso fue que yo les expliqué los paquetes en la primera clase, para que pudiéramos hacer esto de pronto un poco más rápido. Entonces, en esta decisión la lógica es directa. Entonces acá estamos hallando el MSB, que en nuestro caso lo llamamos Q-1. Y para hallar ese MSB, voy a hacerlo acá rápidamente. Para recordarles, no, no tener que estar haciendo esto, pero bueno, no pasa nada. Igual a menos 1 es igual a igual a menos 1 es QMCS, lo que leímos otro nombre. Igual a 0, entonces vamos a tener Q a la menos 1 igual a 0. Y esta va a ser la otra decisión que la vamos a meter por acá. ¿Listo? Entonces, igual, vamos a mirar Q a la menos 1 cuánto es. En nuestro caso, estamos en con 0, ¿cierto? Estamos acá iniciando apenas, entonces sería 0. 0. Entonces, eso nos va a permitir tomar una decisión. Y la decisión va a ser muy importante porque dependiendo por qué camino nos vayamos, vamos a tener que hacer algo con el registro auxiliar que teníamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, hay 4 casos posibles, ¿cierto? Pueden observarlos acá. Este caso, este caso, este caso y este caso. Hay 2 casos en los cuales no hacemos nada, ¿listo? Entonces es solamente una conexión entre la decisión y, bueno, si hacemos algo aquí en esta caja, pero entre la decisión y esta caja no hacemos nada, ¿listo? Entre este estado. Pero hay 2 casos, ¿cierto? Cuando es 10 o cuando es 11, ¿cierto?
cuando los caminos dan 11 o 10, tienen que tener cuidado que es diferente, voy a borrar esto, es diferente las decisiones, una pequeña diferencia con lo que en realidad estamos viendo, porque, y yo creo que mejor debería hablarles así con los datos. Entonces, Q0, el bit menos significativo de Q, y Q a la menos 1, el bit más significativo, ¿no? Entonces, cuando la combinación es 0, 1, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer una suma. Entonces, acá de pronto ustedes no pueden ver, pero esto es una suma entre U y M. Y en el caso contrario, que Q0 nos dé 1 y Q menos 1 nos dé 0, entonces tenemos que hacer una resta. Entonces, algo así que cuando nos da intercambiado, o sea, cuando uno de los dos tiene un valor distinto, tenemos que hacer algo, pero cuando los dos nos dan iguales, por decirlo de algún modo, por ejemplo, cuando Q0 nos da 1 y Q a la menos 1 nos da 1, no tenemos que hacer nada en este camino, por ejemplo, y por acá es cuando es 0, ¿cierto? Entonces tampoco tenemos que hacer nada. ¿Por qué? De pronto cuando vayamos resolviendo, se van a dar cuenta por qué. Pero por ahora, pues quiero que les quede claro eso, que hay unas acciones que tenemos que hacer. Ahora, nosotros nos tocó este camino, si no estoy mal, porque Q0 nos dio 1, ¿cierto? Entonces estamos por acá. O sea que nos íbamos era por S2. No sé, tanto me confundí ahorita. S2. Sin embargo, S2 y S3 hacen lo mismo, pero pues sí, el camino que uno coja cambia la decisión. Y ahora nos tenemos que ir a la menos 1, 0, o sea que nos tenemos que ir por S4. ¿Qué vamos a hacer en S4? Entonces, a U que recién lo definimos como 0, ¿cierto? Le vamos a restar M, ¿cierto? Pero M es un número negativo, ¿cierto? Entonces, en realidad tendríamos que sumarle M, entre comillas. Entonces, yo voy a poner el resultado, ¿cierto? Pero pues toca tener en cuenta eso, ¿no? Que estamos sumando, estamos restando un número negativo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Esperen, me fijo un momentico en los signos, si esté correcto. Bueno, hizo esto. Sí. Hacemos eso, entonces nos daría que U le asignamos U menos M, M es menos 8, ¿cierto? Entonces sería un U más 8 y nos da 8, ¿cierto? Ahora ya tenemos eso, tenemos U, ustedes dirán que tiene que ver U, pues U es un registro auxiliar que nos va a permitir hacer esta operación. Y ahora vamos a usar otro registro auxiliar que le vamos a llamar W, ¿cierto? Y de S4 pasaríamos a S6. Entonces, por ahora de pronto es un poquito difícil ver lo que estamos haciendo, pero pues vamos a seguir adelante de pronto. Como la última vez nos damos cuenta al final qué está sucediendo de verdad. Shift right, shift left con Q. Sin embargo, usamos W. Ah, perdón, nosotros ya habíamos usado W, qué pena. De pronto no se lo mencioné. Sin embargo, era una variable intermedia para no alterar a Q, ¿cierto? Entonces, la idea es poder hacer esto, detectar el LSB de Q sin afectar Q, ¿no? Porque esa no es la idea. Entonces, lo volvemos a hacer para detectar de nuevo el LSB de nuestro número. Y ustedes me dirán, bueno, Pablo, pero nosotros ya habíamos hecho eso, ¿por qué lo tenemos que volver a hacer? Si nosotros ya tenemos W, tenemos Q, tenemos C, pues hay una cuestión con las máquinas de las ACMs en que ustedes, o sea, entre lo que fueron en S1 y S6, ustedes hicieron unos pasos y a pesar de que ustedes no tocaron W, existe la posibilidad de que W se haya afectado, ¿no? O que sus valores se hayan borrado o se haya ido a cero, bueno, no se sabe, porque los registros no son una memoria, no son como la memoria de su computador en el sentido de que es confiable y puede durar años, sino que de un ciclo a otro puede haber pérdida de información. Entonces la idea es, para tener una mayor confiabilidad, es volver a hacerlo para volver a encontrar el LSB de Q, ¿listo?
Entonces aquí en este punto lo que estamos haciendo es volver a encontrar el LCB de Q. No estoy mal. Es 1. Y aquí hay un error con estos números. Porque... Ah, no, no, pues el error no es con... No, no, está bien. Estos números tienen que tener en cuenta que son con seno. Entonces, voy a hacer de pronto una pequeña aclaración aquí. Que en este caso es cuando Q0 es igual a 0. Y por eso hacemos shift right con 0. ¿Cierto? Y la otra aclaración sería por acá. Que Q0 es igual a 1. Listo. ¿Y qué estamos haciendo en este paso? Estamos haciendo el ciclo del que les hablaba. Estamos haciendo shift right, ¿cierto? Estamos haciendo shift right de 8 a 7, por decirlo de algún modo, con el bit menos significativo, o sea, que cogimos el 1, ¿cierto? Entonces nosotros nos vamos por acá, cogemos el 1, hacemos shift right de todo con el 1 y pues no estamos perdiendo información, porque el bit que se iba a perder por overflow, por decirlo de algún modo, lo recuperamos con esta decisión. Y seguimos teniendo a Q, sino que estamos haciendo como un ciclo. ¿Listo? Ya después de haber hecho este paso, ¿cierto? Entonces lo voy a escribir acá rápidamente. Pues como pueden observar, en realidad lo que estamos haciendo son cosas sencillas, sino que la máquina lo hace ver difícil porque pues hay que darle las instrucciones, pero en realidad no es nada del otro mundo. Lo que estamos haciendo aquí es alterando Q, ¿cierto? Para que quede como les había dicho, ¿cierto? Entonces quedaría 1, 0, 0, 0, 0, 1. El ciclo del que les hablé. Vamos acá y después de eso iríamos a S9, ¿cierto? S9 es con U, ¿cierto? Entonces hay que tener algo en cuenta y es que U, yo creo que les había mencionado, U es un registro pues temporal, ¿cierto? Pero como estamos multiplicando, ustedes saben que cuando multiplicamos dos números de 8 bits, vamos a obtener un número de 16 bits. Pero a las máquinas que les pasa el profesor Velasco, los registros son de 8 bits. Entonces, necesariamente van a necesitar dos registros para guardar todos los resultados que van a obtener. A pesar de que pronto en este problema no los vayan a necesitar todos. Pero de pronto sí, porque como les va a dar un número negativo, los primeros bits van a ser unos, ¿cierto? Porque es negativo y es complemento a 2. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Entonces, U y V, o como les digan, van a ser como esos registros auxiliares que nos van a permitir guardar el resultado de la multiplicación. Espero no me equivoque, estoy un 90% seguro, pero a lo que sigamos trabajando, pues nos vamos a ir dando cuenta de todo eso. Entonces, bueno, tenemos U, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer con U? En este momento nos estamos fijando en lo mismo, ¿no? Es el mismo proceso. Entonces estamos viendo cuál es el bit menos significativo de U. Entonces, en realidad, muchachos, hay que tener cuidado porque pues esto es 8, pero es 8 en binario, ¿no? Entonces sería... Sí. Entonces hay que tener cuidado porque tenemos este 8 en binario en U y la idea es ver cuál es el bit menos significativo de esto. Entonces voy a poner acá una aclaración. Entonces, por este lado sería que U0 es igual a 0. Y por este otro lado sería que U0 sea igual a 1. Listo. Y ese bit menos significativo lo vamos a pasar a V. ¿Listo? Entonces, la idea es pasarlo a V, sea 0, 1 con shift right, ¿cierto? Entonces, nos vamos a ir, en este caso U0, pues nos había dado 8, ¿cierto? Entonces, U0 sería 0, nos iríamos por ese 11. Voy a escribir eso. No escribe S9, en S9 lo que hicimos fue hallar U0, entonces hay que escribir. Qué pena, muchachos. ¿Me he saltado más estado? No creo.
Yo creo, sí, que me daría mejor hacer todo en un mismo cuadro de texto. Copiar y pegar y alterar. Creo que sí. A la próxima lo hago así. Listo. Y ese 11 sería, si el right de V, ¿cierto? V era puro cero, ¿cierto? Entonces, pues, creo que en este caso V no se va a afectar porque va a seguir siendo puro cero, ¿cierto? Pero el que sí va a cambiar va a ser U. Porque en U vamos a hacer un shift aritmético a la derecha. ¿Listo? Era lo que les decía. Cuando ustedes hagan un shift aritmético a la derecha, tienen que tener cuidado porque es un poco distinto a como siempre han resuelto sus problemas. El shift aritmético a la derecha permite conservar el signo y es como la clave de este problema. En este caso, U pues es un número normal, ¿cierto? O sea, es un número positivo, ¿cierto? Entonces, no va a pasar nada, pues en teoría tiene que ser igual al shift right normal, pero sí, o sea, cuando sea negativo tienen que tener cuidado porque el signo se conserva. Listo, entonces vamos a hacer shift right aritmético a la derecha, como es positivo, pues no es que cambie mucho las cosas, lo único es que va a haber un movimiento hacia la derecha. Y listo, esto es lo que vamos a tener hasta el momento. Ese 11, ese 9 y listo, y ahí acabamos y tendríamos que hacer un nuevo ciclo. Pero lo que sí va a pasar es que vamos a reducir el contador. Entonces, denme un segundo yo la hora para ver cómo estamos de tiempo. Pues, si nos pasamos un poco de las 10 no hay problema, ¿no? Pues, por mí en realidad no hay problema, la verdad es de pronto ustedes, pero pues yo le hago, con tal de que acabamos este problema. Eh, reducir el contador. Así. Listo, y de ahora en adelante pues voy a tratar de ir un poco más rápido. Listo, entonces voy a hacer acá. Mm, volveríamos a S1, ¿cierto? Vamos a hacer en S1. Lo mismo, hallar el Q0, ¿cierto? Tener en cuenta que el Q0 cambió, el Q cambió, ¿cierto? Entonces esto también cambia. El Q0 sería en este caso 1, ¿cierto? Pues se conserva. Listo. Como Q0 fue 1, vamos a ir otra vez por S2, ¿cierto? Que es hallar Q a la menos 1. Y Q a la menos 1 es 1 también. Entonces acá se va a dar un cambio porque antes era 0. Entonces nos estamos yendo por este camino, ¿cierto? Q0, 1, Q a la menos 1, 1. Entonces no hay que operar nada sobre U, ¿cierto? Entonces U queda sin operación. No pasa nada, saltamos directamente a S6. En S6 revisamos otra vez cuál es el bit menos significativo de Q. Pues es 1, ¿cierto? De S6 nos vamos a ir a S7. En S7 vamos a hacer el shift right con 1, ¿cierto? Que es hacer el ciclo, ¿cierto? Entonces haríamos otro de estos ciclos. Entonces Q quedaría como 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Listo. Ok, no hay problemas por el momento, todo va bien. Iríamos a S9, ¿cierto? Que es hallar U0, ¿cierto? Pero U pues no se afectó, ¿cierto? Entonces U0 sigue siendo 0. Y eso nos llevaría por S11, que S11 nos dice haga shift right con 0, pero eran puros ceros, B todavía no ha cambiado en ningún sentido. Entonces seguirán siendo puros ceros. Y U, pues U sí se altera un poco, ¿cierto? U se altera un poco porque vamos a hacer el shift right a la derecha, aritmético, pero pues en este caso es positivo, entonces son similares. Y por último vamos a reducir el contador. Bueno, en este problema en ningún punto reducen el contador,
Pero la idea sería en cualquiera de estas dos cajas poner que el contador se reduce, ¿no? Eso es necesario. Acá tienen que poner que el contador es contador -1. Pueden ponerlo incluso acá en la mitad, ¿no? Después de que pasen por todo eso, algo así. Listo. Y este sería el segundo ciclo, o sea que aquí después de todo esto, restituiremos el contador que estoy haciendo. A 6, ¿listo? Y voy a copiar esto, pero me serviría más copiar todo, pero creo que no puedo. No importa, pues con la máquina para poder seguir. Creo que, no, pero sí creo que puedo hacer algo. Página anterior, yo selecciono todo, le doy copiar y me voy para otra página, le doy pegar. Se pega todo. Acá no. Listo. Entonces vamos al anterior y voy a copiar este. Lo voy a pegar acá. Y no sé si me quepan 4. No, puedo ir haciendo día 2, de por si no tengo afán, puedo ir moviendo esto, no hay problema. Lo interesante es tener en cuenta qué ha pasado de último, ¿cierto? Este 6. Te lo voy a dejar un momento, voy a hacer o sea, voy a copiar y pegar esto otra vez para poderlo tener en mi mente y apenas haga este lo borro, ¿listo? Entonces, ya tenemos el Q, tenemos acá, entonces tenemos que volver acá al inicio. Q0 es 1, Q-1 sigue siendo 1, entonces ahí no cambiaría nada. Q0 es 1, acá haríamos el cambio, ¿cierto? Entonces volveríamos a ese 7, pero ahí el cambio efectual, o sea, lo que pasaría sería que acá se mueve así, sería algo así, ¿no? Entonces Q pasaría a ser esto. U0, U se altera un poco, pero sigue siendo 0, no hay problema. El B no cambia en nada, y lo que cambiaría acá es que esto lo moveríamos así, ¿cierto? Y esto lo reduciríamos en 5. Listo. Entonces, bueno, reviso que no haya cometido errores. No aparece. Entonces voy a borrar esto. Voy a copiar este y pegar. Ya estamos en 5. Ahora tendríamos que pasar a 4. Y acá yo creo que sí hará un cambio. Aquí va a comenzar a pasar cosas de pronto distintas a lo que hemos visto hasta el momento, porque Q0 en este caso va a ser 0 y Q-1 sí va a ser 1. Pero entonces nos vamos a ir por Q0 y Q-1 acá. Entonces nos iríamos por este camino, por 0, por 1, por ese 5. Pero entonces ese 5 se agregaría acá en el medio. Entonces sí vamos a hacer algo. ¿Qué pasa? Qué raro. Yo escribo este tamaño. Listo. Ese 5 vamos a sumar U más M. Pero tenemos que tener cuidado. Porque U es 1, ¿cierto? U es 1, que es lo que llevamos hasta el momento. Y M es negativo. M es menos 8. Entonces, en realidad estamos restando 1 menos 8, ¿cierto? Entonces nos va a dar menos 7. Nos va a dar menos 7. Entonces, eso va a ser interesante porque uno va a cambiar. De la noche a la mañana uno va a cambiar. Pues ahora U va a ser menos 7 y menos 7 en complemento a 2 es algo así. Déjenme un segundo, pienso. Si esto es menos 8, significa que menos 7 tiene que ser esto. Algo así. Me imagino, espero no esté errado. Entonces, así es menos 7 y ese es U. Quiero, no sé si alguno está por ahí, se perdieron, por ejemplo, U era esto y ahora U es esto. Todos saben por qué cambié así tan abruptamente U, o alguno no entendió qué pasó. Que me diga, que me compré y que todavía estoy en la llamada.
Hola. Aquí estamos. Estamos, Pablo. Pero ¿sí entendieron ese paso o fue muy confuso? ¿O los aburrí? Ya no me, ya no están de pronto aquí. No pasa nada, de Pues todas para maneras, esto no lo... pero Ajá. tengo pensado repetir el video, Ya, pero sí. Dale, no lo he hecho tranquilo, no pasa muy nada. bien, sino que tranquilo siempre. Sí. Sí, está bien, no pasa nada. Voy a seguir adelante, ¿no? Pero pues espero no tener errores, trato de ser muy cuidadoso porque pues es normal que pues todavía no hayan entendido, ¿no? Porque pues apenas se están aprendiendo, entonces voy a tratar de no cometer errores, de todas maneras cuando se vean los videos, tratar pues de hacerlo, ¿cierto? Para ver si tienen dudas, que pues uno es humano, ¿no? Se puede equivocar, entonces sí. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí vamos, ese 5U cambió cuando se dan la grabación, pueden ver de pronto por qué cambió. Complemento a 2, la clave es complemento a 2. S6 es volver a ver a Q0, ¿cierto? Entonces, Q0 es este, ¿cierto? Entonces, Q0 es 0. Entonces, ahí nos vamos a ir también por otro camino, ¿no? Porque nos vamos a ir por acá, por S8. Y vamos a hacer la parte cíclica de la que les hablaba, la cual rotamos todo esto. Luego por acá nos vamos a ir por S9, ¿cierto? Y U0 cambia, ¿no? Porque U0 ahora es 1. ¿Listo? Y entonces cuando hagamos acá el desplazamiento va a ser con 1. Y la parte de la U, también vamos a desplazarla, pero ya todo esto va a cambiar. Y tenemos que tener en cuenta que es un desplazamiento a la derecha aritmético. Entonces voy a hacerles acá una breve explicación de cómo sería el desplazamiento aritmético. Entonces teniendo en cuenta este U, ¿cierto? Entonces tenemos este U. Entonces, ¿el desplazamiento en qué consiste? Entonces, este primer dígito, la idea es dejarlo quieto. Entonces, lo vamos a dejar donde está. Este es el azul. ¿Listo? Y todos los demás los vamos a mover a la derecha. ¿Listo? Entonces, acá quedaría uno, este mismo, y el resto ya sí serían negros otra vez. Sería 1, 1, 1, 1, 0, 0. ¿Listo? Entonces, ese es un desplazamiento a la derecha aritmética. Entonces, este era U, ¿cierto? Este es U. Y si a esto le hacemos shift right, ¿cierto? Arithmetic shift right, vamos a obtener esto. ¿Listo? Entonces, pero eso haya quedado claro. Entonces, el resultado en este punto será el siguiente. Y reducimos el contador y seguimos adelante y creo que si no va a quedar acá otro. Creo. Si muevo un poquito de esto para acá y esto para acá. Puede ser copy paste de esto. Y la idea, bueno, continuamos, ¿cierto? Acaba de ser 3. Revisamos Q, ¿cierto? Entonces Q0 es 0, Q a la menos 1 es 0. Como les decía, los momentos más importantes del algoritmo es cuando Q0 y Q menos a la menos 1 son distintos. Cuando ambos son iguales, normalmente no sucede nada. Lo que vamos a hacer es desplazamientos. De pronto ya se han dado cuenta, entonces, pues, de todas maneras lo recalco. Esta parte no va a existir porque nos vamos a ir por Q0, 0 y 0, entonces no hay un estado intermedio, nos vamos directamente a S6, a hallar el bit menos significativo, que sería Q0, 0. Vamos a hacer el desplazamiento a la derecha con ese 0, como les decía anteriormente. Entonces así.
reducir esto. U0, vamos y miramos cuál es U0, y U0 es 0, ¿cierto? Entonces vamos a desplazar V con 0. Y U le vamos a hacer el desplazamiento aritmético a la derecha, mismo proceso que hicimos acá. Entonces en realidad es como agregar otro 1, desplazamos este 1 y acá borramos este 0. Listo. Y ahí ya tendríamos el siguiente ciclo completo. Entonces, lo que va a hacer a continuación es pasar a otra diapositiva para terminar con el problema. Para copiar. Y voy a copiar uno de estos, el último. Y lo voy a mantener por ahora para tenerlo de guía y ahorita lo borro. Entonces, este es 2. Si voy bien, ¿cierto? 2, ¿sí? Revisamos Q, Q0 es 0, Q a la menos 1 es 0. Seguiríamos el mismo camino, Q0, haríamos el ciclo, ¿cierto? El que les hablé. Esto va a ser muy interesante porque cuando volvamos al Q que teníamos inicialmente es porque hemos terminado nuestro algoritmo. Entonces, U0 sería 0 también, ¿no? Entonces acá desplazamos con 0, nos devolvemos, y este es el shift aritmético a la derecha, y tendríamos todos estos unos, ¿cierto? Y este sería 2, y si no estoy mal ahí ya tendríamos todo bien, entonces podemos borrar este, que era el que estamos usando de guía. Voy a copiar, pegar esto. Listo. Miramos Q0, 0, Q a la menos 1, 0, Q0, 0. Esto se va a reducir en 1. Esto tenemos que hacerle el ciclo. Listo. U0 es 1. 0 es 1. Entonces acá vamos a desplazar con 1. Y U aritmético a la derecha con 1. Aquí ya no va a cambiar más, entonces podemos decir que queda así. Y el último paso con el que terminaríamos nuestro algoritmo sería con 0. Y lo mismo Q0, 0, 0, 0, todo igual. Se lo desplazamos con 0. Sí. Listo. U0 es 1. Desplazamos con 1. Y todo esto ya debería quedar igual. Y con esto acabaríamos nuestro problema. Y ustedes me dirán, Pablo, ¿y dónde está el resultado? Está en U y en B. U es la parte alta de su multiplicación y V en la parte baja. Entonces las voy a reescribir acá abajo. Entonces U ¿cierto? Así es U. Lo voy a agrandar un poco. Y V. Y sería hacer el siguiente cálculo, ¿no? Para verificar que esto sí haya quedado bien. Parte alta, entonces esta es la parte alta de su multiplicación. De alta. Parte baja. ¿Listo?